Comienza Radio Cámara, la radio de la Cámara Argentina de la Construcción, dedicada al universo de la construcción. Empresarios, profesionales, estudiantes. Reportajes, notas, actualidad, tecnología, noticias del sector, delegaciones de la Cámara, toda la industria, toda la info. Conectate a www.radiocámara.tv. Bueno, buenos días nuevamente por los que se hayan sumado en este ratito. Micro dedicado a la Escuela de Gestión de la Construcción, que estamos teniendo todos los días que hay radio para contar algunos temas, algunas novedades. No tanto de los cursos, porque esto lo pueden ver en la página web, aunque conviene siempre hacer una sana y buena publicidad. Hay muchísimos cursos que están comenzando en el mes de mayo. Ya el próximo mes es un mes clave para la capacitación, así que los invitamos a que vean en nuestra web, en camarco.org.ar, el botón de Escuela de Gestión, cuáles son los próximos cursos presenciales, por videoconferencia y la novedad más reciente en la plataforma online, donde le pueden tomar el curso desde la comodidad de su casa, de su obra, de su oficina, de su empresa, o desde un teléfono celular bajan la aplicación y desde ahí participan activamente también del curso. Hoy invitamos en este ciclo que comenzamos de entrevistas y de charlar con especialistas en distintos temas al licenciado Mario Mauer. Mario, en verdad es licenciado en Sociología. Una profesión extraña para la construcción. ¿Cómo llegaste, Mario, de la sociología a la tecnología en la construcción? Bueno, en realidad siempre me dediqué a la informática, a pesar de aún estudiando sociología, y la construcción se dio bastante al principio de mi carrera en el área de informática, porque fui uno de los primeros que empezó a trabajar con AutoCAD en la Argentina, y en la década del 90 fuimos de las empresas que desarrollamos la capacitación y incluso aplicaciones específicas como el M2ARC para adaptar el AutoCAD a las necesidades de los estudios de arquitectura, así que desde entonces siempre trabajé en el área de la aplicación de informática en arquitectura y construcción. Bien, una interesante historia. Mario, ¿qué es BIM? Hay mucha gente hablando de BIM, llegan cursos, nosotros como Cámara damos cursos referidos a BIM. Otros países de Latinoamérica nos llegan invitaciones para estos cursos. Sabemos que se está hablando de BIM, pero poca gente sabe qué es BIM y en qué consiste BIM. ¿Qué nos podés contar? Brevemente, BIM es la sigla de las tres palabras en inglés que son Building Information Model, que se traduciría como modelado de la información de la construcción, y designa una nueva metodología de uso de la informática para la construcción, donde lo esencial serían dos elementos. Uno, que se realiza una maqueta virtual de la obra en la computadora, una especie de preconstrucción. Es una metodología que existe en otras áreas de la actividad industrial desde hace muchos años. Es decir, los aviones o los barcos hace 30 años que se fabrican con esa metodología. Eso quiere decir que no hay que fabricar un barco físico para ver si funciona, si se va a hundir, si va a aguantar las exigencias, digamos, de la realidad, sino que todo eso se simula en una computadora, y una vez que eso funciona, de esa misma base de datos se obtienen los planos para su construcción. Esa misma tecnología es la que implementa BIM para la construcción. Por lo tanto, uno podría definirlo como una tecnología que genera un modelo virtual, que es una base de datos, de la cual se obtiene lo que hoy en día se obtiene de conjuntos de datos independientes y separados en sí. Me refiero a los planos para desarrollar un proyecto o para construirlo, las visualizaciones tridimensionales para mostrarlo, para exhibirlo, para analizarlo y para venderlo, y la información alfanumérica para presupuestarlo, para computarlo, para certificarlo, etc. Toda esa información está contenida en una base de datos unificada, y por lo tanto esa centralización genera una eficiencia en el uso de la información que permite acompañar el proceso desde que se proyecta un edificio hasta que se entrega construido, e incluso su utilización, la utilización de la base de datos durante la vida útil del edificio. ¿Cuándo surgió el tema BIM?
Bueno, BIM, hay software como el ArchiCAD, que es un software húngaro de la fin de la década del 80, que ya implementa una metodología que hoy llamamos BIM, pero como tal tomó impulso en el 2000 aproximadamente, que es cuando Autodesk, la firma, digamos, que tiene la posición de liderazgo en el mercado del CAD, compra el producto Revit, que es el nombre de un software, y a partir de ahí le da un impulso muy grande a la tecnología. Y a partir de ese momento, digamos, la tecnología CAD empieza a ser esta evolución hacia el BIM inicialmente en los Estados Unidos y en algunos países del norte y bueno, y luego en todo el mundo. Bien, ¿y qué países están, hablando del resto del mundo, qué países son los que están liderando el tema BIM aquí en el mundo y en Latinoamérica en particular? Bueno, en realidad el país que dio el puntapié inicial fue, como decía, Estados Unidos, y fue a partir de aproximadamente el año 2004-2005 que el gobierno de Estados Unidos encargó un estudio al departamento que se encarga de todos los proyectos de fondos federales para analizar la rentabilidad de la inversión del BIM. Así que hicieron análisis muy detallados sobre el recupero de la inversión en los cambios que implica de software, de capacitación y demás, y llegaron a la conclusión que la rentabilidad es muy alta, de modo que establecieron que todos los proyectos con fondos federales desde el año 2006-2007 tenían que ser desarrollados con tecnología BIM. Esto en ese momento... Perdón, se estudió que utilizar BIM es rentable para el proyecto. Exactamente. Que había un beneficio que oscilaba entre el 5% al 20% de rentabilidad, o sea, de ganancia en calidad, en tiempo y en valor de obra, utilizando esa tecnología versus el mismo proyecto, un proyecto similar hecho con la tecnología tradicional que todos conocemos, que es CAD, Excel, etcétera, ¿no? A partir de eso es que el gobierno de Estados Unidos lo impulsó y tuvo un impulso mucho más grande o decisivo, digamos, cuando fue la recesión del 2008-2009, donde la obra privada se detuvo en forma significativa en Estados Unidos y el principal contratista de obra era el gobierno. Entonces, en ese momento, la mayor parte de las empresas constructoras y los estudios de arquitectura se volcaron a ver qué es lo que podían obtener de contrato del gobierno, y ahí se encontraron con que el gobierno solo contrataba proyectos que contenían BIM como su tecnología, ¿no? O sea que Estados Unidos lideró en ese sentido el cambio, pero estamos hablando de hace más de 10 años, o sea que entre tanto los países nórdicos siguieron muy de cerca, los países del sudeste asiático, o sea, países que lideran decididamente son países como Singapur, como decía los países nórdicos. Hace poco tiempo, hace 2-3 años, Gran Bretaña tomó un liderazgo en Europa, imponiendo, al igual que mencioné Estados Unidos, una exigencia para todo el país de utilizar tecnología BIM a partir de un cierto, creo, de 5 millones de libras esterlinas de proyecto. Es una exigencia. Las obras públicas en Inglaterra requieren uso de tecnología BIM. Exactamente. Y es muy interesante entender lo siguiente, que la razón que tiene el gobierno de Gran Bretaña para impulsar esto es no solo que mencioné, que fue la razón que impulsó al gobierno americano. La rentabilidad, digamos, ¿no? Claro, la rentabilidad, sino además mantener o acrecentar el hecho de que los servicios de ingeniería como fuente de ingresos de exportación en Gran Bretaña son una fuente interesante, importante para el gobierno. Creo que hace poco se nombró acá el estudio Foster, que obviamente es uno de ellos, o la ingeniera Arup, la empresa Ingeniería Arup, también líder en el mundo. Lo que Gran Bretaña dedujo es que si ellos pueden liderar el cambio al BIM, van a ser líderes a nivel mundial en cuanto a tecnología. O sea que es algo que creo que deberíamos tener muy en cuenta también acá. Ahora, en América Latina, como es lógico, esto llega con algún decalaje por el tema de la costo de la tecnología, pero en los últimos años hubo un avance muy grande en países, digamos, Brasil tuvo un impulso muy grande antes del Mundial de Fútbol, o sea, muchos de las obras grandes que hubo que hacer se hicieron con tecnología BIM, estadios de fútbol y demás. Chile ya hace varios años que exige, por ejemplo, todos los hospitales que se hagan desde el gobierno, hay una exigencia que se hagan con BIM. Y el año pasado la presidenta Bachelet públicamente expuso de que iba a ser una exigencia pública que los proyectos de varios ministerios de desarrollo chileno van a exigir BIM en sus proyectos. En Perú también, a partir de la, digamos, internacionalización de las inversiones, sobre todo minería y empresas internacionales, el BIM también adquirió una relevancia muy superior a la que se da hoy en Argentina, ¿no? ¿Por qué
¿qué hipótesis manejás o tenés de por qué en Argentina todavía esto no es furor o no es buena práctica implementada? Creo que eso se debe sobre todo a la situación de los últimos 4, 5, 6 años en Argentina, donde hubo una cierta repliegue hacia el interior, hay digamos, un temor o hubo un temor a proyectar hacia adelante. BIM es un cambio importante en tecnología, me parece que es una cosa importante a considerar, que no es cambiar un software, no es decir, yo antes hacía el 3D con AutoCAD y ahora lo hago con SketchUp, es un cambio de metodología y por lo tanto requiere y implica una comprensión de un cambio a mediano plazo. Y pienso que esa es una de las razones que hicieron que no se ha abordado suficientemente. También el hecho de que el país se cerró en muchos sentidos, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de la importación como desde el punto de vista de la adopción de metodologías que en otros países se ven como exitosas y sin embargo en Argentina nos encerramos un poco en una burbuja. Creo que eso está cambiando, o sea, creo que las condiciones este año son claramente diferentes y eso se nota ya desde mediados del año pasado, creo que se nota claramente que hay un cambio importante en ese sentido. Tenés consultas de construcción. La pregunta es, a una constructora que es básicamente, si bien nosotros como cámara y como escuela de gestión abarcamos o nos comunicamos con toda la cadena de valor, tenemos un poco el corazón de alguna manera puesto en la constructora. A una constructora, ¿en qué le conviene implementar o adoptar BIM para su gestión de obra o de proyectos? Lo que uno ve en la experiencia internacional es que hay dos actores para los cuales BIM tiene la mayor rentabilidad. El primero creo que sería el propietario o el desarrollador, el comitente, porque es el que tiene el resultado global, digamos, es el que pone la plata para todo y es el que obtiene el resultado final. Y sin duda el segundo es el contratista principal, porque es el segundo digamos, en nivel de manejo de presupuesto y además es el que tiene mayor cantidad de herramientas para accionar a lo largo de toda la obra, aplicando elementos que le mejore su eficiencia, que le reduzca sus costos, que incida en la calidad del producto. BIM tiene unas siglas que podemos resumir muy brevemente, que son el 3D, el 4D y el 5D, y que creo que son de gran importancia justamente para el constructor. Es decir, el BIM ofrece por 3D la visualización tridimensional de la obra, o sea, la capacidad de entender de qué se trata lo que se va a construir mucho antes de que se construye y por lo tanto anticipar las dificultades y resolverlas antes de que se produzcan en el lugar de trabajo. Entre ellas las famosas interferencias. Entre ellas las interferencias, detectarlas y preverlas. El 4D es incluir la variable tiempo, es decir, incluir el project, o sea, la programación que haya de obra, pero en vez de verla solamente como una planilla en la cual hay que imaginarse qué es lo que eso significa físicamente, BIM permite hacer que el modelo evolucione como una película en los tiempos previstos en el programa de obra y por lo tanto con una capacidad mucho mayor de entender de qué se trata, incluso incluyendo en la obra los elementos de logística y demás. O sea, hay ejemplos muy significativos, hay muchos videos que están en YouTube, por ejemplo, de una obra que se hizo en Londres, donde el desafío más grande era que el lugar para construirlo prácticamente era tan pequeño, porque era en el centro de la ciudad de Londres, que el desafío tecnológico para la constructora era inmenso y ahí se ve como el tema del BIM, poder simular cada uno de los movimientos y estudiarlos refinadamente, le daba viabilidad a algo que de otra manera hubiera sido muy difícil, ¿no? Y el 5D, la quinta variable, es la variable del dinero, o sea, incluir en esta evaluación la incidencia en presupuesto, en costo de cada alternativa, de modo de que si uno está evaluando durante la obra variantes constructivas o de criterios, pueda no solo entenderla desde el punto de vista funcional, sino en el presupuesto. Y agregaríamos como valor para el desarrollador, comitente, propietario, Estado nacional o provincial que desarrolle una obra pública, el tema del mantenimiento que se facilita a través de BIM. Sí, ahí es algo que a medida que el BIM se fue, digamos que empezaron a haber obras entregadas en BIM, surgió un interés muy grande en aprovechar esa base de datos que termina la obra. Es decir, la situación habitual cuando termina la obra es que el constructor le entrega al propietario
una carpeta, en una época eran planos, hoy serán CDs, con una centena o miles de planos, para que quien se encarga del mantenimiento y después de las reformas tenga que accionar sobre ellas. Y todos sabemos que eso es de muy difícil utilización para que se mantenga actualizado, para abordar el problema al momento justo y demás. Al tener una maqueta virtual, existen hoy dispositivos, sistemas que permiten que el responsable de mantenimiento recorra el edificio en la computadora como si fuera un videojuego y tenga acceso a todos los elementos constructivos que no están a la vista y que sin tener que recorrer, ir al quinto piso en el lugar donde le informan que hay un problema, poder verlo en la computadora y ahí tener acceso a lo que está, cuál es el caño que tiene el problema, cuál fue la última hora el último día en que se le hizo un trabajo, etcétera, etcétera. Eso hoy está disponible a partir de la disponibilidad de existencia, ¿no? Entonces, el hecho de que se habla de que en una obra, digamos, el 5% de su costo está dado por el proyecto, el 15% lo completa el costo de la construcción y el 80% es el costo que incurre durante su vida útil. Quiere decir que si el BIM puede incidir muy poquito en la baja del costo de mantenimiento, va a tener una incidencia, una recuperación aún mayor de la tecnología. Esperemos que haya quedado claro para todos los que nos están viendo qué es el BIM, por qué estamos promoviendo la adopción de esta tecnología. Hay estudios que vienen demostrando lo positivo del retorno de la inversión. ¿Es caro implementar BIM? En realidad, el tema de caro o barato, yo diría que lo pondría en estos términos. No conviene implementarlo sin tener en cuenta su verdadera dimensión. Es decir, no conviene implementarlo, como decía antes, pensando que es enseñarle al que dibuja un software distinto, porque eso va al fracaso. En la medida que si no se cambian los procesos, se entiende los objetivos, se entiende un cambio de mentalidad, probablemente los objetivos no se obtengan. Por otro lado, no es caro en la medida en que el resultado permite recuperar ampliamente la inversión. Lo que hay que contemplar como costo es la capacitación de la gente y la adecuación de los procesos de trabajo para que esa capacitación pueda redundar en un eficiente cambio en la práctica del estudio, de la empresa constructora o del comitente. Te agradecemos mucho, Mario, por esta conversación, esta charla. Gracias. Esperemos que con Mario venimos trabajando este tema hace ya 3, 4 años, me parece, y cada año estamos notando cambios positivos. Suponemos que en la medida que comentemos, hablemos, expliquemos y convenzamos, vamos a tener mayor adopción de esta tecnología que vemos como interesante para la industria de la construcción. Quería agregar una cosita que me parece también interesante, visto que uno de los temas de mayor repercusión hoy en día es el tema de la información pública, la transparencia y demás en todo el mundo y acá en la Argentina. El BIM también ayuda en ese sentido. Es decir, el BIM permite poner en un lugar visible toda la información relativa a un proyecto. O sea que permite, por ejemplo, que el comitente tenga acceso en forma mucho más transparente a lo que está sucediendo con su obra, de la misma manera que el constructor, de la misma manera que el arquitecto. Es decir, hay una potencialidad, que por supuesto hay que ponerla en acto, de disponer de información y hacerla utilizable por todos los que están interesados en ella. Bueno, un tema más de transparencia y trazabilidad de la obra y del proyecto, ¿no? A veces no sabemos cuánto va a salir, cuándo va a terminar, en qué consiste. Este tipo de herramientas facilitan a toda la cadena de valor tener una visualización significativa de lo que está sucediendo. Te volvemos a agradecer, Mario. Quedamos en contacto para futuras entrevistas aquí en la radio. Les comentamos, siempre hay que vender, que en el mes de agosto, ahora estamos terminando AutoCAD Civil 3D y, si no me equivoco, en agosto comenzamos con Revit, un curso online que la edad promedio es 20 y pico de años, porque son siempre los más jóvenes los que se enganchan, pero que está abierto obviamente a todo público. Nos despedimos de los amigos acá de la Radio Cámara, nos vemos dentro de 2 miércoles con otro tema importante para la industria de la construcción. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.